Muy buenas noches, estamos en directo en Mírame Televisión. Es la hora del repaso de la actualidad. Aquí, como cada jueves, me acompaña en esta mesa el compañero periodista de Onda Cero Canarias, Óscar Martín. Óscar, muy buenas noches. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Actualidad que llega cargada y que de nuevo nos obliga a abrir este programa hablando del caso Mediador, que se ha cobrado una nueva víctima. En este caso, en esa vertiente, siempre le hemos dicho que hay dos vertientes en el caso Mediador, la política, un poco liderada por la figura de Tito Berni, Taiset Fuentes, el exdirector de Ganadería del Gobierno de Canarias, la parte empresarial, pero también la otra vertiente, la que afecta a la Guardia Civil. Vean estos titulares porque ha sido sin duda la noticia del día. Interior destituye al coronel jefe de la Guardia Civil en Santa Cruz de Tenerife por las derivaciones del caso Mediador. Esto está muy relacionado con otros titulares que hemos ido conociendo en las últimas horas. La provincia, la Fiscalía investiga los trabajos de Mon, un empresario de Lanzarote para la Guardia Civil de Tenerife, el constructor lanzaroteño Tejera de León, amigo del general Espinosa. Recuerden que el general Espinosa es la única persona que se encuentra en estos momentos de los dos investigados del caso Mediador en prisión provisional. Es el único de los detenidos, como ven en ese subtítulo, que se encuentra, insisto, en la cárcel de Tenerife 2. O este otro titular de Canarias Ahora. La Guardia Civil ve irregularidades en las adjudicaciones por 3,3 millones de euros para la reforma de cuarteles a un empresario canario, entre ellas en las dependencias, en la comandancia de la Guardia Civil en Santa Cruz de Tenerife. Óscar Martín, una caída anunciada tuya el pasado martes. Nos adelantabas que lo más previsible es que este coronel jefe de la Guardia Civil fuera destituido en las próximas horas, y así ha sido. Efectivamente, yo contaba, además también apuntaba en esa línea, ¿no?, que era lo importante. Primero, el grueso de la investigación centrado en Espinosa Nava, y desde luego decía que estaba salpicando ya la cúpula de la Guardia Civil y que estaba entre las cuerdas el propio jefe de la comandancia de Santa Cruz de Tenerife, donde estaba centrada, insisto, esa investigación interna de la Guardia Civil. Ya saben, contaba que efectivamente un interventor enviado desde Madrid, de la capital de España, estaba analizando las cuentas, tratando, bueno, de remitir un informe sobre esas presuntas irregularidades en la contratación, en este caso de obras, adjudicaciones de obras, contratos entre 2017 y 2021 por parte, insisto, del jefe de la Guardia Civil de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife a este empresario de Lanzarote, donde, como saben ustedes, bueno, fue supuestamente o presuntamente beneficiado por el Espinosa Navas, que, como sabes, David, lo contaba, está en prisión, y parece ser que había una relación de amistad y de cercanía entre el propio jefe, a esta hora jefe de la Guardia Civil, de la Comandancia de la Guardia Civil en Santa Cruz de Tenerife, con el propio Espinosa, que en aquella época, como saben, era el jefe de la Comandancia de Las Palmas de Gran Canaria. Desde luego, esta situación estaba bajo la atenta mirada de la Dirección General de la Guardia Civil, de la Delegación del Gobierno del Ministerio del Interior, que ayer, en las últimas horas, procedió efectivamente al cese, insisto, de este protagonista, porque la situación ya era insostenible y además había una carga, una presión importante dentro del cuerpo de la Guardia Civil. Un empresario lanzaroteño que estaba siendo investigado, está siendo investigado también por un juzgado de Madrid, precisamente, bueno, por un presunto fraude a Hacienda con obras adjudicadas también desde la Guardia Civil. La Fiscalía, si no me equivoco, le pide 3 años de cárcel, y al final, bueno, pues ha saltado esa conexión también a través del caso Mediador, que nos trae directamente, claro, obviamente pone bajo la lupa de la sospecha la figura de Mon, de este constructor lanzaroteño, en las obras, como veíamos aquí en ese titular también, que se han llevado a cabo aquí en Santa Cruz de Tenerife. Sí, efectivamente, un hombre que además está en la trama del caso Mediador, ¿no? Y además también, por cierto, en una entrevista, daba algunas pistas, en una entrevista en el diario La Provincia, el periódico El Día del Grupo Ibérico, hablaba de que la Guardia Civil efectivamente era empresario, ¿no?, donde hay varias ramificaciones en Madrid, no solamente en Las Palmas de Gran Canaria o en Tenerife, sino en otras provincias, y donde hablaba que efectivamente que la Guardia Civil tenía sus empresarios de confianza. Entiendo que además también el propio Mon, este empresario de Lanzarote, era un hombre de confianza, insisto, del propio, en lo que nos atañe en Canarias, el propio, a esta hora, jefe de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife, como del propio Espinosa, insisto, que parece que había una relación de cercanía. Desde luego, como decía, la situación era insostenible, y yo el martes centraba efectivamente en el grueso de esta investigación a la cúpula de la Guardia Civil. Tú has hablado hoy, nosotros lo vamos a hacer en unos minutos, con Juan Couce, que es el portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. ¿Cuál es la posición de esta asociación, que al final, bueno, representa, no, sabemos que la Guardia Civil y la Policía Nacional no pueden tener, o la Guardia Civil no puede tener sindicatos, pero al final tiene una asociación que un poco representa los derechos de los trabajadores? Es la famosa, ¿no?, efectivamente, muy fuerte, la Asociación Unificada de la Guardia Civil, que saben además que la Guardia Civil se ha personado en el caso después de la investigación del señor Espinosa, sobre todo después de su detención, y sobre todo que después de que el señor Espinosa ingresara
ingresase en prisión. Lo que dice la Guardia Civil, que ha llegado tarde, pero demasiado tarde, y que esta situación está encharcando efectivamente la imagen de la Guardia Civil. Ellos preguntaron en su momento acerca de unas obras concretamente que se estaban realizando en la comisaría de la Guardia Civil en Playa de las Américas, en el sur de la isla de Tenerife, y ellos evidentemente van a remitir escritos a la propia delegación del gobierno para tratar efectivamente de recibir todo tipo de información, y señalan directamente en este caso la falta de contundencia por parte de la directora general de la Guardia Civil. La verdad es que son cuestiones que preocupan mucho, sobre todo porque quizás la Guardia Civil hay cierta opacidad, ¿no? Sí. No hay tanta transparencia como puede haber en contratos de la administración pública, no se suele poner la lupa en ese tipo de contrataciones, y quizás, bueno, pues esa falta de control es lo que ha llevado a que ahora nos estemos encontrando con muchísimas sospechas, muchísimos indicios de presuntos delitos también en esas adjudicaciones. Claro, por eso decían que llegaba tarde, ¿no? Porque evidentemente esto es una investigación desde hace ya años, ¿no? Y al parecer estos supuestos delitos o estas supuestas irregularidades se cometieron, insisto, concretamente en Tenerife entre el año 2017 y 2021. Entiende además también la Guardia Civil que, bueno, que haya tenido que saltar efectivamente el escándalo públicamente, esta denuncia pública, para que actuase evidentemente el Ministerio del Interior. Yo creo que el Ministerio del Interior tenía que haber actuado en su momento, o habría que poner sobre la mesa si ya el Ministerio del Interior tenía constancia, insisto, de esas relaciones y de esas supuestas irregularidades. Vamos a saludar hasta hora de la noche en directo a Juan Couce, que es portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Juan, muy buenas noches, gracias por atender la llamada de Mírame Televisión. Hola, buenas noches. Decía Óscar Martín que podías hablar con el compañero hoy en Onda Cero Canarias, en los micrófonos de la radio de Onda Cero esta tarde, que comentabas en esa pequeña entrevista que esto ha llegado tarde. ¿Por qué, Juan? Sí, a nosotros no deja de asombrarnos que cesen al coronel Tienda después de haber salido en los medios de comunicación que puede estar relacionado con el general Espinosa. Salen unas escuchas, unas transcripciones, y lo cesan por esto. Pero realmente a nosotros en diciembre ya nos habían dicho que había problemas con la interventora, que no quería firmar ningún tipo de obra, con lo cual todo tenía que trasladarse a Madrid para que la gestión económica fuese autorizada directamente de la Dirección General. A nosotros esto ya nos extrañó en su momento, y ahora viene a certificar lo que ya creíamos, que algo raro estaba ocurriendo, y la Dirección General sabe de todo esto que estaba pasando desde el año pasado, con lo cual ya estaba prácticamente intervenida la comandancia. No entendemos cómo han tardado tanto en cesar al coronel Tienda. Si ya lo tenían tan claro, ¿cómo han tenido que esperar a que saliesen los medios de comunicación? O sea, desde el año pasado ya había por lo menos sospechas o había elementos suficientes para dudar de la gestión, en este caso, del coronel y de algunas adjudicaciones de obras. Eso es lo que se desprende de las diligencias que se están llevando en un juzgado de Madrid tras haber sido investigado el teniente general. El teniente general de la Guardia Civil es la persona, es el empleo de más alta graduación al que puede aspirar un agente en Guardia Civil. Si han investigado en el juzgado de Ávila y debido al empleo lo han trasladado al juzgado de Madrid, la Dirección General sabía perfectamente, porque era Asuntos Internos el que llevaba estas diligencias, que había un alto cargo investigado. Por eso es de suponer que se intervino la comandancia de Tenerife, con lo cual no entendemos cómo han tardado tanto tiempo en cesar al coronel Tienda. Confiamos o esperamos que tarden menos en el supuesto de que tengan que cesar al resto de altos cargos de las otras 13 comandancias. Hay comandancias donde se han realizado 60 obras, como es el caso de Huelva, o 20 y tantas en la de Algeciras. Desconocemos exactamente cómo está la investigación de esta causa, pero esperemos que la Dirección General no tarde tanto en el supuesto de que tenga que cesar algún alto cargo. ¿Cómo son, digamos, las medidas, los filtros, las medidas de fiscalización dentro de la Guardia Civil? Quizás para el ciudadano conocemos más cómo funcionan, digamos, en la administración pública, pero dentro de la Guardia Civil ¿existen filtros, existen medidas de fiscalización de contratos como los que ahora se están investigando? Sí, la Guardia Civil se basa por los contratos menores establecidos en la Ley 9/2017 y de la Administración General del Estado. Al ser contratos menores son inferiores a 40.000 euros, pues no se tiene que dar cierta publicidad, pero sí que se tiene que publicar cada 3 meses en el portal de contrataciones del Estado. Cuando se contrata una obra y se termina, pues alguien tiene que dar el visto bueno que esa obra se ha realizado. Están saliendo detalles de que ha habido obras que no se han terminado, otras en las que, según las noticias que han publicado todos ustedes los periodistas, obras donde los trabajadores llegaban sin pintura y que un cabo tenía que llevar a los trabajadores a comprar pintura. Entonces estamos viendo que aquí hay cosas raras que se están investigando, y confiamos en que si hay más
materia que tenga que salir y que se tenga que depurar responsabilidades, se depuren. Todo esto respetando la presunción de inocencia, tanto del coronel Tienda, del general Espinosa, que es el único encarcelado en todo este trama del caso mediador, y del teniente general Jaraba, así como todos los empresarios y los políticos. Hay que respetar la presunción de inocencia, pero si la han hecho, que la paguen y que caiga sobre ellos todo el peso de la ley. Por supuesto, siempre bajo el respeto a la presunción de inocencia, Juan, pero cuando ustedes desde la asociación han conocido los detalles, que hemos conocido también todos los periodistas y todos los ciudadanos, de cómo se manejaba, en este caso el general Espinosa, sobre el que hay indicios suficientes como para mantenerlo en prisión provisional, ¿cuál es la sensación con la que se han quedado? ¿Qué es lo que pensaron cuando vieron, insisto, cómo se manejaba esas formas del general Espinosa que se han publicado y que están documentadas? Pues asombro. Realmente los guardias de base se han quedado asombrados, estupefactos, al ver estas fotos, estas transcripciones, todo lo que ustedes, los periodistas, están sacando a la luz pública, pues no deja de sorprendernos, un estupor, conmoción. Consideramos que estos altos cargos de la Dirección General de la Guardia Civil, ya sea el teniente general Jaraba o el general Espinosa, pues están fastidiando la reputación y el prestigio y el buen nombre que tiene la Guardia Civil, y que los agentes de base que están día a día trabajando con el ciudadano, pues se están viendo afectados. Y al igual que los mandos intermedios, pues somos los grandes perjudicados de todo esto. Que las altas esferas estén un general de división ingresado en prisión siendo el único de la trama, pues no vamos a quedar muy bien, y el gran renombre y la popularidad que tiene la Guardia Civil seguramente que se vea un poco perjudicada, y causar desprestigio al nombre que tenemos y a la labor que realizamos. ¿Cuál es el objetivo con esa personación como acusación popular de la Asociación Unificada de Guardias Civiles? Pues recuperar la reputación que tiene la Guardia Civil. Mire, la Asociación Unificada de Guardia Civil está personada en numerosos casos de corrupción por todo el territorio nacional. Una muy famosa es una en Málaga, tras el asesinato de Lucía Garrido, en un tema de corrupción de trata de animales y con animales, de tráfico de drogas en Málaga. Incluso Televisión Española hizo una serie que se llama Lucía en la telaraña, que ha recibido varios premios. Pero aparte de todo esto, somos la única asociación que estamos personada en todos los asesinatos de la banda terrorista esta, de las que hay guardias civiles implicados. Entonces, por eso hemos personado, para depurar las responsabilidades que haya lugar y ejercer la acción popular, para que caiga sobre las personas culpables todo el peso de la ley. Juan, ahora ocurre, esto es habitual, no ocurre solo con la Guardia Civil, pero en general también cuando se destapan algunos casos en algunas administraciones, en algunos ayuntamientos, en algunos cabildos, siempre aparece gente que dice, bueno, es que aquí se va incrementando la bola, ¿no? Aparecen nuevas cuestiones que se ponen bajo sospecha, cuestiones de las que antes pues había algunas dudas y que después, cuando se van corroborando algunos casos de presunta corrupción de momento, como es el del caso mediador, pues hay gente que dice, oye, aquí ves, esto me olía mal y está saliendo, o parece que está confirmando lo que pensaba, ¿no? Yo se lo digo porque a nosotros nos han llegado quejas también, o dudas planteadas también por guardias civiles, por ejemplo, de las dependencias de la Guardia Civil en Ofra, en el barrio de Ofra, en Santa Cruz de Tenerife. Por ejemplo, vamos a ver algunas imágenes, son imágenes de una jardinera, de las zonas comunes, de los jardines comunes de estas dependencias, y vamos a ver un recibo que nos han hecho llegar también pues algunos compañeros preocupados por situaciones como la que yo le voy a preguntar ahora. Un recibo en el que ahí ven lo que paga pues cada uno de los aproximadamente 200 residentes que viven en estas dependencias de la Guardia Civil por diferentes servicios. Por ejemplo, el servicio de mantenimiento de jardines de esa comunidad, 2,5 euros. Pero claro, al final son cuantías que multiplicadas por casi 200 personas, al final arrojan al mes cifras importantes, y lo que nos decían, y es lo que le quería preguntar, es que este tipo, por ejemplo, en este caso concreto de Ofra, estas cuestiones se recaudan en dinero en efectivo. Esto es algo que nos ha llamado mucho la atención y yo quería preguntarle si esto es así. ¿Es verdad que todavía hay dependencias donde el dinero se recauda de manera efectiva? Y sobre todo, si esto es así, ¿cómo se puede fiscalizar, controlar después ese dinero? Pues tengo que decirle que esto es cierto. De hecho, le voy a decir que el nuevo general de la zona tuvo una reunión el pasado 7 de febrero con las asociaciones profesionales, a la que yo asistí en representación de AUGC en Canarias, y nosotros le propusimos al general que para el acuartelamiento de Ofra creasen una comunidad de propietarios y un gestor y que contratasen, con todo lo que se recaude mensualmente,
a una empresa que gestionase la comunidad. De hecho, durante varios años, los compañeros que llevan la delegación de Tenerife se lo propusieron tanto al anterior general como al coronel Tienda, y siempre el resto de asociaciones daban largas de que no era interesante, de que iba a subir la cuota, pero claro, los compañeros estaban mosqueados porque esa cantidad, como bien usted dice, son unos 40 euros mensuales, multiplicado por 200 son 8.000 euros al año, cerca de 80.000 o 90.000 euros, que se gestionan de forma, en papel, digamos, papel contante y sonante, en moneda, y si bien les dan ese recibo, yo he visto otros parecidos con que también va incluido el agua y el gas. Claro, ellos ahora, al ver todo lo que está ocurriendo con el caso mediador, pues se sorprenden, y como nunca ha habido reuniones, que seguramente que todo esto esté legal y esté contabilizado y no haya nada que temer. De hecho, nosotros vamos a pedirle al general de la zona que haga una auditoría y que saque las cuentas, porque esperamos que no ocurra nada, pero claro, los guardias ya tienen la mosca detrás de la oreja diciendo, oiga, ¿dónde está esta contabilidad de esta comunidad? Porque los jardines que está viendo usted ahí, pues bueno, hay unos cuantos más, pero todos son más o menos de ese tamaño. Si hay 500 euros para decentar jardines al mes, el que lo hace cobra bastante, porque realmente tampoco hay mucho que cuidar en esos jardines. Entonces, los compañeros que viven en esos edificios, bueno, pues tienen la mosca detrás de la oreja. Ojalá que todo esto sirva, si sirve para algo bueno. Es verdad que al final es una pena que esté dañando el buen trabajo de muchos compañeros de la Guardia Civil, pero ojalá que la parte positiva es que si sirve para regularizar situaciones opacas como puede ser esta, y sobre todo para que afloren otras cuestiones de mala gestión o incluso de presunta corrupción, oye, pues bienvenido sea. Juan, le va a preguntar ahora al compañero Óscar Martín de Onda Cero Canarias. Sí, señor Couce, muy buenas noches. Muy rápidamente, si no me equivoco, ustedes, el sindicato que representa, pidieron algún tipo de información sobre unas obras, reformas en el cuartel de la Guardia Civil en Playa Las Américas, en el sur de la isla de Tenerife. ¿Recibieron algún tipo de respuesta? Sí, los compañeros de Tenerife en la reunión de finales del año pasado fueron informados de que no se podían realizar las obras debido a que la interventora no autorizaba que se hiciesen esas obras y que tenía que ser Madrid el que autorizase. A nosotros esto nos resultó extraño, porque en la provincia de Las Palmas esta interventora estaba tanto para la provincia de Tenerife como Las Palmas, estaba toda la comunidad autónoma. Y en la provincia de Las Palmas no ponía casi reparos a la realización de ninguna obra. Entonces resultaba raro que en Tenerife tuviesen que ser Madrid el que autorizase las obras. Claro, ahí a nosotros ya nos empezó a sorprender todo esto, porque en la Playa de las Américas en febrero del año pasado se incendiaron las oficinas de Policía Judicial. Claro, ahora viendo lo que sabemos ya, pues claro, seguramente que hay asuntos internos estaba al pesque con lo que podía ocurrir, por eso tendría que ser Madrid que autorizase y no le dejaban al jefe de la comandancia realizar las obras para no dárselas otra vez a este señor, que según dice él, el otro día en los medios de comunicación, en una entrevista que le hicieron en el periódico La Provincia, que para trabajar con la Guardia Civil hay que ser de confianza. O sea, nada más lejos de la realidad. Y aparte que estaba vetado por Madrid. Nosotros no entendemos cómo puede dejar decir esto un empresario. Y bueno, realmente no salimos del asombro. O sea, es que nos quedamos realmente sin palabras, y esto respetando la presunción de inocencia, pero que un empresario diga que está vetado por Madrid, cuando realmente cualquier empresario español o europeo puede presentarse a cualquier tipo de licitación de la administración, si cumple los pliegos de condiciones y realiza bien la obra, no tiene que tener ningún problema, no tiene que ser de confianza para nadie. La verdad que son cosas que preocupan, pero bueno, insistimos en ese mensaje, ojalá que se llegue hasta el fondo de todas estas cuestiones y que por lo menos esto sirva también para limpiar pues, de esos garbanzos negros que existen en todos lados y en todos los organismos, en este caso también pues, a la Guardia Civil. Juan, de verdad, muchísimas gracias por habernos atendido en esta noche. Gracias a ustedes. Permítame un detalle, porque hay un grave problema que el Estado español viene siendo avisado por el Greco, por el grupo de estados de la Unión Europea contra la corrupción, para que creen unos mecanismos para proteger a las personas denunciantes de corrupción. Desgraciadamente, en Guardia Civil es muy difícil que un agente llegue a
a presentar una denuncia por corrupción o lo que él considere que puede ser algo raro, ya que en caso de que lo que él denuncia, si no es condenada a otra persona o no llega a buen término esa denuncia, a él seguramente se le abra un expediente por aseveraciones falsas, con lo cual va a caer sobre él todo el peso de la jurisdicción militar. Esto implica que la palabra de un alto mando tiene el doble de veracidad que la de la gente, con lo cual va a ser sancionado. Y esto viene a colación con que en Ávila, en el año 2018, un compañero nuestro de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, Egelmar de Francisco, presentó una denuncia ante el general de la zona informándole de que se estaban realizando unas obras de retirada de uralita con amianto que no cumplían las normativas de seguridad, y era un peligro para toda la gente que vivía en esa comandancia de Ávila y trabajaba allí. Bueno, pues este agente fue sancionado y hasta el 2021, que el Tribunal Militar Central le anuló la denuncia porque decía que eran contrarias al principio de legalidad y que las aseveraciones que había hecho no eran faltas ni había faltado la verdad. Bueno, pues estuvo 3 años de periplo sancionador con todo lo que ello repercute, y claro, desde esa denuncia puede ser que haya empezado el caso de los cuarteles. Entonces tenemos que crear unos mecanismos para proteger a las personas denunciantes, sean de Guardia Civil, sean ciudadanos cualquiera, sea cualquier tipo político, que claro, y España le vienen recordando, el Greco le viene recordando esto anualmente. La verdad es que nos sumamos a esa petición, Juan, porque Europa está instando, como bien has explicado, a España que tome medidas para proteger a los denunciantes de corrupción, y eso también, pues en cuerpos tan sensibles y tan importantes como puede ser la Guardia Civil, es fundamental. De verdad, Juan, muchísimas gracias. Nos sumamos, insisto, a esa petición. Gracias a ustedes. Buenas noches. Óscar, la verdad que la Guardia Civil, en este caso en tela de juicio, sí, pero al final, como se suele decir, aquí no escapa nadie, y sí, como decíamos ahora, ojalá que esto sirva para limpiar también la Guardia Civil. Efectivamente, esos garbanzos negros. Efectivamente, un rastreo de la Guardia Civil, del Ministerio del Interior, de la Dirección General de la Guardia Civil en todas las comandancias de España, ¿no? Y de luego, cuando esto trasciende públicamente, esto provocó un impacto terrible entre la sociedad. No tenía más remedio que los altos cargos de la Dirección General de la Guardia Civil, el señor Marlaska al frente del Ministerio del Interior, en este caso la responsabilidad de la delegación del Gobierno en Canarias, de actuar de manera fulminante, inmediata, porque en las últimas horas el daño que estaba provocando, evidentemente, estas sospechas, estas dudas al cuerpo de la Guardia Civil era inconsiderable, muy considerable, y luego tenía que actuar rápidamente porque, según pasaban los días, evidentemente estaba provocando una reacción importante y un malestar importante dentro del cuerpo de la Guardia Civil. Seguimos hablando del caso Mediador porque en la otra vertiente, la política, hablamos el pasado martes en la tertulia con nuestro director, con Manuel Artiles, con el compañero Fran Fajardo desde la redacción de Canarias 7, y él, entre otras cosas, nos explicaba cómo esta causa tiene pues una pieza principal, pero después tiene otras 3 piezas separadas. Una de ellas ha puesto pues el objetivo, la lupa sobre el Cabildo de Tenerife. Quiero que vean este titular del Periódico de España. La jueza del caso Mediador investiga sobornos y tráfico de influencias en el Cabildo tinerfeño. La magistrada abre una pieza separada de la trama por posibles delitos en adjudicaciones, en este caso un posible cohecho en la gestión del director insular de deportes, que recuerden que dimitió y que fue la mecha que encendió el caso Mediador por esa denuncia falsa que presentó contra precisamente Marco Antonio Navarro Tacoronte, el Mediador, Periódico de España, el periódico nacional de prensa ibérica. Óscar, parece que el Cabildo va a tener también, cuanto menos, que sacar a flote todo lo que ha ocurrido, todas las gestiones del exdirector de Deportes. Vamos a ver lo que aparece ahí. Sí, ya decía, el otro día saltaba así unas declaraciones del propio Pedro Martín, se vio obligado efectivamente ante este titular saltar, bueno, pronunciarse ante la opinión pública para despejar las dudas, ¿no? Él decía que el caso Mediador no afecta a la institución que dirige, es decir, el Cabildo Insular de Tenerife. Dejó bien claro el propio presidente del Cabildo, que además es secretario general de los socialistas tinerfeños, que de momento no hay ningún investigado dentro del Cabildo, dentro de la institución, ni que la jueza haya llamado a nadie, absolutamente a nadie del Cabildo Insular de Tenerife sobre esta causa. Pero bien es verdad que hacía referencia, en este caso, bueno, primero a la reunión que mantuvo en su momento en su despacho con el propio Mediador, con el propio Navarro Tacoronte, donde decía el propio Pedro Martín que había acudido, además sin pedir cita, a su despacho para hablarle acerca de la figura del ex director general de Deporte. Como saben ustedes, había una relación de amistad muy cercana entre el propio Mediador y el director general de Deportes, donde evidentemente hubo una sospecha, o donde estaban fijadas las miradas de la justicia por unos supuestos o presuntos pagos, en este caso del propio director general de Deportes, bajo el erario público, en este caso del Cabildo Insular de Tenerife. Saben que evidentemente la situación se le escapó de las manos y que el propio Pérez Peña presentó una denuncia falsa contra el propio
mediador contra Navarro Tacoronte, la relación se rompió, hubo una pelea entre las dos figuras. Evidentemente es cuando ahí salta precisamente el caso mediador, donde en este caso, después de esa denuncia falsa, el propio empresario entrega sus móviles, entrega los documentos y los vídeos y toda la información a la policía, donde inicia esa investigación que da evidentemente a nombre como caso mediador. De momento no hay ningún investigado, como decía Pedro Martín, del Cabildo de Tenerife, pero sí que esto va a servir para que se investigue a fondo también el papel del Cabildo de Tenerife y las vinculaciones con el mediador. Claro, habría que partir hace unos meses atrás, porque saben que Pedro Martín cesó de manera fulminante, fue una sorpresa, al propio director general, sin explicar además incluso los motivos de las relaciones. Parece que era una pérdida de confianza, pero es verdad que en este caso Coalición Canaria ya apuntaba a esas presuntas irregularidades. Por cierto, en los próximos días habrá un pleno monográfico también sobre este caso, sobre la figura del propio ex director general de deportes en el Cabildo Insular de Tenerife. Se habla en el Cabildo de Tenerife, se va a hablar en un pleno extraordinario, se ha hablado en el Parlamento de Canarias y se habla en el Congreso. Y se ha hecho además también en el marco del 8 de marzo, el día en el que los feminismos han salido a la calle para protestar contra todo tipo de violencias machistas. Hay mucho de violencia machista en el caso mediador, hay mujeres prostituidas, sobre todo una actitud y un comportamiento machista por parte de muchos de los investigados en esta causa. Bueno, pues en ese marco también se hablaba ayer en el Congreso del caso mediador. Por ejemplo, lo hacía Cuca Gamarra, la portavoz del Partido Popular en el Congreso, con duras acusaciones hacia el presidente, hacia Pedro Sánchez. Usted no puede llamarse feminista cuando han aprobado una ley que ha beneficiado a más de 730 agresores sexuales y lo que queda, lamentablemente. Ustedes no pueden llamarse feministas cuando impulsan una ley trans que borra a las mujeres y que va a causar daños irreparables a niñas y adolescentes. Usted no puede llamarse feminista cuando se pone de perfil en el caso del Tito Berni, que afecta al Partido Socialista y a su grupo parlamentario, y en el que están implicadas mujeres prostituidas. Lo que pasó ayer aquí es una enmienda a la totalidad a su feminismo y a su gobierno. Una enmienda a la totalidad a un gobierno cuya única prioridad no somos las mujeres. La única prioridad de su gobierno es la supervivencia política de un hombre, Pedro Sánchez. La respuesta de Pedro Sánchez nos hizo esperar. Hablaba de Tito Berni, o habló de Tito Berni en el Congreso, como un polizón que se las había colado al Partido Socialista, y no desaprovechó la ocasión para recordar las antiguas relaciones de Feijóo con un narcotraficante de la zona gallega. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez. Todavía no han digerido que la justicia les condenó por corrupción y que estas Cortes Generales les censuraron por corrupción. Mire, nosotros, señoría, podemos tener algún polizón en el barco, pero en cuanto eso sucede, lo bajamos inmediatamente a tierra. Lo bajamos inmediatamente a tierra. Señor Piri, señor Lorites, silencio, perdón. Cuando hay un polizón, señorías, lo bajamos inmediatamente a tierra. Y le digo algo más, señoría. Cuando yo me subo a un barco, lo primero que hago es comprobar quién es el patrón. Y creo que ustedes me entienden. Así están las cosas en el Congreso, donde, por cierto, el Congreso ya le ha dado a la jueza del juzgado número 4, que instruye el caso mediador del número 4 de Santa Cruz de Tenerife, bueno, pues todos los documentos, los enseres y el ordenador que tenía Juan Bernardo, el exdiputado socialista dimitido o cesado de su cargo, Juan Bernardo Fuentes, en el Congreso. Pero hoy también hemos conocido esta noticia que nos ha llamado mucho la atención. El exdiputado socialista Bernardo Fuentes, más conocido en este caso como Tito Berni, ha pedido al Congreso la indemnización que le corresponde tras dejar el acta. Recibirá un sueldo mensual de 3.126 euros en función del tiempo que fue diputado. Óscar, el caso mediador también, lógicamente, marca la hoja política en el Congreso, en Madrid, en las Cortes, y bueno, hasta el punto de que Bernardo Fuentes, a pesar, insisto, de todo lo que hemos sabido, pues no ha tenido reparos en pedir esa indemnización. Efectivamente, en este caso el propio Tito Berni, a Juan Bernardo Fuentes, este diputado, exdiputado por la provincia de Las Palmas, parece que no concibe, no le ha quedado claro en qué consiste efectivamente o la importancia que tiene la Cámara Baja, es decir, el Congreso de los Diputados. De hecho, como saben, se reunía allí con empresarios como quien se reúne en una plaza del pueblo. Es escandaloso, además también, que pese a todo, pese a utilizar de manera
fraudulenta, si me permiten la expresión, la Cámara, es decir, el Congreso de los Diputados, ahora requiera efectivamente cobrar como si se tratase de una empresa. Eso por un lado. Efectivamente no fue fácil jurídicamente el hecho de que la jueza pudiese acceder a los soportes tecnológicos del propio Tito Berni en su despacho. Ya efectivamente la jueza tiene en su poder el ordenador, ese soporte, importante soporte tecnológico. Ojo, habría que estar atento porque puede haber un antes y un después, un punto de inflexión, insisto, una vez ya la jueza adquiere esos soportes tecnológicos que evidentemente tiene que requerir o ha requerido a la comisaría de la policía del propio Congreso de los Diputados, porque evidentemente lo estaba pidiendo la Brigada de Delitos Tecnológicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Insisto, a partir de este momento puede haber un punto de inflexión en la investigación. Veremos cómo avanza la investigación, seguramente va a haber novedades, las estamos viendo y leyendo prácticamente todos los días y estoy convencido de que toda esa documentación que se está recopilando, las nuevas testificales que se tengan que tomar, incluso la posibilidad de que haya nuevos investigados, va a arrojar mucha luz a todo lo que es el caso Mediador. Veremos hasta dónde llega y hasta dónde afecta el caso Mediador al Partido Socialista. Nosotros vamos a seguir hablando de actualidad y vamos a seguir hablando de actualidad judicial porque en este primer bloque tenemos muchos asuntos vinculados con los juzgados que han sido noticia y que están siendo noticia en estos momentos. El otro gran titular, junto con el caso Mediador de la jornada de hoy, lo conocíamos ayer, es la decisión del Tribunal Supremo de archivar el caso Reparos, esa denuncia que presentó en su día el hoy concejal y senador del Partido Socialista, Santiago Pérez, contra determinados dirigentes del Ayuntamiento de La Laguna por el levantamiento de más de 100 reparos en el Ayuntamiento, en la gestión diaria del Ayuntamiento de La Laguna. El Tribunal Supremo ha considerado que no hay ni siquiera indicios de delito en la actuación de Fernando Clavijo, del exalcalde de La Laguna, hoy senador de Coalición Canaria. Recuerden que tanto la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife como la jueza del juzgado número 4 de La Laguna, como la propia Fiscalía del Tribunal Supremo, habían pedido, porque consideraban que había indicios delictivos, la declaración en calidad de investigado de Fernando Clavijo. Pues bien, la Sala de lo Penal, el Tribunal Supremo, sus 5 magistrados han considerado que no existen indicios de delito, que las resoluciones que se dictaron levantando esos reparos pueden ser irregulares, pero que no son lo suficientemente groseras para poder ser indicativas de un posible delito de prevaricación, como así había denunciado, insisto, el hoy senador del Partido Socialista, Santiago Pérez. Ayer lo celebraba en declaraciones a los medios de comunicación el propio Fernando Clavijo. Vamos a escuchar al senador de Coalición Canaria. La verdad es que recibimos la noticia con mucha satisfacción. Estábamos convencidos de que habíamos actuado ajustado a derecho y preservando el interés general de los ciudadanos de La Laguna, pero tras 5 años de persecución política, mediática, de un intento de desgastar pues mi imagen y la del partido del que formo parte, pues el Supremo ha puesto las cosas en su sitio y ha dicho que se ajustó a derecho las actuaciones, que no solo se ajustó, sino que no había ni indicios de delito. Pero bueno, el Partido Socialista y Podemos, como siempre, actúan con este tipo de denuncias para desgastar a los adversarios políticos, algo que nosotros no compartimos en absoluto. Y la verdad es que quiero felicitar en este momento también a los funcionarios del Ayuntamiento de La Laguna que actuaron siempre para garantizar el interés general de los ciudadanos, ajustado a derecho y con una máxima profesionalidad, como ha quedado acreditado con este caso y con otros anteriores también denunciados por el Partido Socialista y por Podemos. Quiero darle las gracias a todas aquellas personas que además están mandándome mensajes con muestras de cariño por haber creído no solo en Coalición Canaria, sino también en mi figura y que siempre actuamos pensando en el interés general. Y por supuesto, tras estos 5 años en los que mi familia se ha visto sometida también a la pena de telediario, a la pena de portada de periódicos, pues quiero pedirles disculpas porque esta vocación de servicio público mía les haya causado también estos desvelos y agradecerles que siempre fueron un soporte para aguantar, resistir y seguir para adelante con firmeza y también con la certeza de que se estaba ajustando y se estaba trabajando ajustado de derecho. Escuchamos a Fernando Clavijo. Para ser justos hay que decir que el caso Reparos no fue denunciado por Podemos, sí por Santiago Pérez, que por cierto hoy ha anunciado en un largo comunicado reenviado a los medios de comunicación que va a recurrir en súplica a esta decisión del Tribunal Supremo, un recurso que bueno, que la verdad es que a nivel procesal pues normalmente no suele tener mucho recorrido. Es muy raro que el propio tribunal que ha dictado una resolución como esta, bueno, pues rectifique su decisión. Lo que sí que queda claro, insistimos en ello, ha sido archivado
el caso Reparos en la parte que atañe a Fernando Clavijo. Óscar. Sí, efectivamente, en este caso, bueno, llegó al Supremo porque evidentemente, como saben, el senador está aforado. Recuerdo que en su momento María Farnés Martínez, la fiscal anticorrupción, hace ya algunos meses en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pidió a la jueza del caso, a la jueza de instrucción 4 de La Laguna, que elaborase un informe para trasladarlo en este caso al Supremo, y la causa evidentemente ya, como decía David, se estaba juzgando, se estaba analizando en el alto tribunal. Hablamos que era un peso que tenía en sus espaldas la figura de Fernando Clavijo cuando era alcalde de La Laguna. Había otro caso también que le sacudía, que era el caso Grúas, también archivado, y bueno, pues evidentemente estamos atentos porque este era un caso bastante complicado por esos presuntos delitos de prevaricación continuada, ¿no? Y bueno, pues ahora evidentemente, bueno, pues ha marcado evidentemente los dos casos, marcaba la vida pública del señor Clavijo cuando era alcalde de la ciudad de Aguere, marcaba su vida política cuando era presidente del gobierno, y ha marcado durante los últimos meses el caso Reparos, evidentemente, ya que ha sido archivado, la figura. Evidentemente ahora está libre, se le abre el camino a una candidatura con más solvencia, con más tranquilidad, más despejada, porque saben además también que había una intención, una estrategia en Coalición Canaria, la llegada, la vuelta de Ana María Oramas al Congreso, al Parlamento Regional, en este caso como número 1 por el Parlamento de Tenerife, como soporte, ¿no? No vaya a ser que o se pudiese presuponer que le pudiese salpicar el caso Reparo y podría poner fin a la vida política o la candidatura, en este caso, del propio Fernando Clavijo. No ha habido pronunciamiento por parte del Partido Socialista, que yo sepa, de manera contundente, pero ojo, porque puede ser una buena noticia para el Partido Socialista el hecho que se le ha archivado esta causa al propio Fernando Clavijo. Lo digo porque hay un sector, sigo insistiendo que hay un sector fuerte del Partido Socialista, especialmente en Gran Canaria, que está trabajando en silencio para tratar de fraguar o de encaminar un pacto con Coalición Canaria. Por tanto, políticamente, si se puede hacer un análisis, creo que es una buena noticia incluso para el Partido Socialista. Sin duda, que parte del Partido Socialista se le abre, digamos, o se le quita un obstáculo que probablemente hubiera sido una dificultad para poder llegar a ese pacto del que tanto se habla y que evidentemente pues ahí está, y sobre todo cuando se analizan las encuestas y los sondeos, es un pacto que es probable que va a estar sobre la mesa, pero hablando de estrategias, en cuanto a estrategia jurídica, también le ha salido bien a Fernando Clavijo su decisión de aforarse, de irse al Senado. Lo digo porque veíamos el escrito que remitía al Supremo la jueza de instrucción del número 4 de La Laguna. Si Clavijo no se hubiera aforado, hubiera tenido que ir a declarar, en este caso, por el caso Reparos al juzgado de La Laguna, algo que por ejemplo, ha evitado. Claro, un juzgado de instrucción donde además estaba declarando en su momento cuando estaba salpicado por la otra causa, evidentemente el caso Grúas, ¿no? La estrategia jurídica, evidentemente, le salió bien porque su abogado, sus letrados, pedían de manera insistente que le juzgase en este caso el Supremo al estar aforado como senador. Ya saben también que las fuerzas políticas, los partidos políticos en determinados momentos tratan de aforar a sus dirigentes políticos cuando tienen una causa abierta. Fíjense lo que quería, por ejemplo, un sector del Partido Socialista, o lo que quería en su momento Blas Acosta, aforarse en el Senado por esas causas abiertas que tenía en Fuerteventura. Sí, causas abiertas. Esta, la del caso Reparos, cerrándose ya prácticamente de manera definitiva, y otras que comienzan. Vamos a ver este titular del periódico El Día. La Fiscalía denuncia al alcalde de Santa Úrsula y 2 ediles por decenas de contratos irregulares. Nosotros hemos tenido acceso al decreto que dictó la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife una vez terminada la investigación que durante casi un año llevó a cabo de manera muy sesuda, de manera pues muy profesional, en unas actuaciones que conllevan nada más y nada menos. Les voy a dar algunos datos de este caso porque es bastante importante. Son 17 tomos de documentación, casi 40.000 folios. El decreto en el que se resume todo y que ha dado pie a la denuncia de la Fiscalía son 132 páginas en los que la fiscal encargada de esta investigación, a la que además voy a citar porque, insisto, ha hecho un trabajo pues muy profesional, muy sesudo. No suele ser habitual, no es que no suela ser habitual, pero muchas veces la Fiscalía no tiene tiempo para investigar con tanto detenimiento como ha hecho en este caso la fiscal María Macarena Cabrera Delgado en el caso de Santa Úrsula. Y la verdad es que los datos, como les decía, son llamativos, porque estamos hablando de contratos que alcanzan la cuantía de 8,2 millones de euros, lo cual es una cifra importantísima para un municipio como Santa Úrsula. Estamos hablando de que aquí se han levantado, antes hablábamos del caso Reparos, los levantamientos de reparos en el Ayuntamiento de La Laguna, 83 decretos de levantamientos de reparos se han dictado a lo largo de los 4 años
que engloba esta investigación realizada por la Fiscalía. Unos hechos que fueron denunciados por un concejal actual del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Úrsula, Eduardo Suárez, pero que la Fiscalía ha ido mucho más allá y en la propia denuncia se expresa que de los hechos denunciados, pues a raíz de toda la documentación que fue solicitada, se encontraron más indicios delictivos de presuntos delitos de prevaricación continuada y de presunto fraude en la contratación. Una denuncia que va dirigida principalmente contra Juan Manuel Acosta Méndez, que es el alcalde del municipio de Santa Úrsula, de la agrupación independiente de Santa Úrsula, Coalición Canaria, y contra los concejales Santiago Pérez Ramos y José Manuel Amador. Pero también aparecen señalados hasta 9 empresarios que probablemente tendrán que ir a declarar una vez que se empiecen a instruir estas diligencias. Están bajo el ojo de la sospecha contratos de conservación y mantenimiento de parques y jardines, abastecimiento de agua potable, suministro de material de ferretería, adquisición de material de construcción, de fontanería, de pintura, el alquiler de maquinaria y herramientas, el mantenimiento del alumbrado público, el mantenimiento y asistencia en aplicaciones de gestión municipal, el renting de copias, los servicios preventivos como las ambulancias, contratos de telecomunicaciones o los servicios de mantenimiento, limpieza y seguridad relacionados con el COVID-19, con la pandemia. Insisto que el decreto en la investigación de la Fiscalía es muy amplia. Nosotros hemos intentado o hemos entablado conversación con el alcalde, con Juan Manuel Acosta. Él ha dicho que de momento no le han notificado nada, que no quiere hacer declaraciones, prefiere ser cauto hasta que le lleguen, en este caso, las actuaciones, hasta que pueda tener acceso a ellas. Pero nosotros vamos a ver un pequeño párrafo de ese decreto de la Fiscalía en el que yo creo que se resume, si se puede resumir una causa, insisto, tan compleja, un poco la conclusión a la que llega la Fiscalía. Ahí lo estamos viendo. El hecho de que se trate de múltiples servicios afectados durante años, así como la existencia de muchísimos informes de reparo donde 2 interventores han manifestado reiteradamente las irregularidades, reparos que han sido sistemáticamente levantados, así como todos los puestos en relación con la adquisición de material de ferretería y el posible fraude, evidencia que el alcalde y los concejales involucrados, Santiago Pérez Ramos, en los contratos que adjudicó como concejal o como alcalde accidental, y José Manuel Amador Gutiérrez, en los contratos indiciariamente fraudulentos, han sido plenamente conscientes de la irregularidad de cuanto han hecho, lo que también demuestra su voluntariedad, y que han utilizado el pretexto de la supuesta carencia de medios personales para mantener durante años esta situación. Pero es que no solo son levantamientos de reparo. En esos contratos para adquirir, por ejemplo, material de ferretería, ocurría algo, la práctica que ha descubierto la Fiscalía durante su investigación era que, por ejemplo, el Ayuntamiento tenía la obligación de pedir, son contratos menores, recuerden que el máximo es de 15.000 euros, que no se pueden fraccionar. Tú no puedes darle el mismo contrato a una misma empresa dividido en diferentes contratos, eso no lo permite la ley, pero también tiene que haber una necesidad. Bueno, pues lo cierto es que también tiene la obligación, siguiendo una instrucción que es obligatoria en el Ayuntamiento de Santa Úrsula, de pedir 3 ofertas el consistorio, es decir, tenía que ponerse en contacto cuando quiera hacer un contrato menor, por ejemplo, como ha ocurrido con el suministro de ferretería, a 3 empresas distintas y en base a esos presupuestos elegir la oferta que mejor le convenga. Pues bien, ¿qué hacía el Ayuntamiento de Santa Úrsula, en Tenerife en varias ocasiones? Pues pedía presupuestos a 3 empresas del mismo empresario. La situación llegó al colmo del disparate hasta el punto de que hay un expediente en el que se piden 3 presupuestos a 3 empresas de ferretería que pertenecen al mismo empresario y se acaba adjudicando el contrato a una 4ª empresa que también pertenece al mismo empresario. Claro, este tipo de actuaciones es lo que ha llevado a la Fiscalía a concluir que parece que ha habido un concierto de voluntades entre los políticos y esos 9 empresarios que van a tener que ir a declarar a petición de la Fiscalía en calidad de investigados, de imputados, cuando empiece a tramitarse estas diligencias que han sido denunciadas ante el juzgado de guardia de La Orotava. Óscar Martín, la verdad que un nuevo caso que afecta a un municipio sacudido por la corrupción, con 2 exalcaldes ya condenados, Ricardo García, de AISU, Coalición Canaria, y Milagros Pérez del Partido Popular, y un nuevo caso que sacude, insisto, un gran caso, 17 tomos, casi 40.000 páginas, 8,2 millones de euros bajo sospecha. Claro, prevaricación y supuesto delito de fraude de contratos, ¿no? Y yo, cuando relataba los hechos, cuando miraba, centraba efectivamente en Santa Úrsula, recordaba aquellos casos, efectivamente, también
por presuntos delitos de prevaricación en varias etapas en un municipio pequeño, de poca población, y me parece que es muy triste, ¿no?, que esto ocurra, insisto, en Santa Úrsula, y que desde luego los vecinos y vecinas de este municipio tengan que soportar este tipo de sombras, por lo menos, cuanto menos, dudas, evidentemente, judiciales que ya manchan la imagen de este municipio. Y luego trasciende, salta este caso de esa magnitud, de esa envergadura, teniendo en cuenta, evidentemente, la población y que es un ayuntamiento pequeño, además a pocos meses, a 3 meses de un proceso electoral. Creo que va a marcar efectivamente el camino del propio Acosta. Veremos, evidentemente, su defensa, veremos cuál es su pronunciamiento, pero cuanto menos se presenta un camino políticamente muy difícil y muy duro para el actual alcalde de este municipio. Y hay 2 técnicos que han tenido que declarar en este caso, en esas diligencias preprocesales de la Fiscalía, ante la fiscal que ha investigado este caso. Uno de ellos, el interventor accidental, que firmó muchos de esos reparos que fueron levantados por los políticos. Y un último tema judicial que hemos conocido, hemos querido intentar hablar con los denunciantes, los denunciantes no, mejor dicho, quienes han presentado los querellantes. Esta querella, vamos a ver el titular de Diario de Avisos, presentan una querella contra la gestión de la emergencia volcánica en La Palma. La asociación Tierra Bonita pretende demostrar que la erupción de Cumbre Vieja sí era previsible, en términos de protección civil, pero no se adoptaron las medidas oportunas. Una querella que está muy documentada, que lleva un despacho de abogados de Madrid. De momento, insisto, desde Tierra Bonita tienen la orden de no dar declaraciones públicas sobre esta querella. Veremos qué recorrido tiene Óscar, pero al final va a llegar a la vía penal la gestión del volcán de La Palma. En este caso se podrían dirimir o no responsabilidades de emergencia. Evidentemente era una situación nueva, novedosa. Ya había un seguimiento por parte de los expertos, esos expertos que llevan haciendo un seguimiento efectivamente a ese proceso de erupción. Ya saben que semanas anteriores ya, evidentemente, el volcán de Cumbre Vieja empezaba ya a soltar, a encender alarmas, y evidentemente los equipos de expertos de vulcanología, bueno, estaban preparando efectivamente, junto a un equipo de emergencia, un amplio dispositivo de emergencia, toda la estrategia, todo el protocolo en caso efectivamente, bueno, que explotase el volcán, y así fue. Evidentemente no es fácil, es complejo organizar un dispositivo de esta magnitud ante una situación que era novedosa para todos, pero ya veremos evidentemente qué recorrido tiene esa denuncia en el ámbito penal y si se van a dirimir o no responsabilidades, insisto, en ese dispositivo de emergencia, porque además estaba en vilo una gran parte de la población de la Isla Bonita. Sí, la verdad es que, insisto, cuanto menos esto va a permitir que se pueda investigar y que se puedan llegar a conclusiones. Sí. No sé si habrá responsabilidades penales o no, pero cuanto menos sí que es verdad que hay cuestiones que plantean la duda de si no se actuó de manera diligente, ¿no? Claro, efectivamente. Y del PEVOLCA. Claro, efectivamente, el PEVOLCA. Bien es verdad que hoy, pasado ya el tiempo después de la erupción, aquellos días tremendos, muy duros para la población de la Isla Bonita, sobre todo para el Valle de Aridane, yo creo, desde mi punto de vista, que, insisto, si se puede hacer una conclusión, evidentemente habrá errores o no, pero creo que hubo un buen sistema de emergencia, un buen dispositivo de emergencia, insisto, teniendo en cuenta las dificultades que había. De hecho, había dentro del sistema del dispositivo de emergencia había un plan, que era, si se diese la posibilidad de evacuar a un gran número de población del Valle de Aridane. No fue así, afortunadamente, pero creo que funcionó a priori bien el sistema de emergencia, ¿no? Bueno, nosotros vamos ahora a cerrar este bloque, este primer bloque del programa, que se ha centrado en la actualidad judicial. Después de una pequeña pausa para la publicidad, vamos a volver con otro bloque centrado sobre todo en problemas sociales, en cuestiones que nos afectan. Vamos a empezar hablando de esa jornada que vivimos ayer, de la salida de los feminismos a la calle del 8 de marzo, y lo haremos con una compañera periodista, pero eso será en unos minutos. Vamos a dar un respiro y sobre todo vamos a dar espacio a nuestros anunciantes. Continuamos en el repaso de la actualidad y hoy estamos obligados, lógicamente, a hablar de las manifestaciones del 8 de marzo, un día grande para el feminismo. Los distintos feminismos salieron ayer a la calle también en Canarias para combatir todas las violencias machistas en sus diferentes formas, para reivindicar la necesaria unidad del feminismo. Nosotros vamos a hablar ahora con una compañera periodista que es una referente a la que yo recomiendo que ustedes sigan, que lean, porque hace algo que deberíamos hacer todos en nuestro trabajo diario dentro del mundo de la comunicación, pero que ella lo hace porque le sale natural, pero también es una lección para que todos aprendamos la importancia
que es informar desde la perspectiva de género. Y eso es algo en lo que muchos tenemos carencias y en lo que tenemos, insisto, que seguir mejorando. Por eso les recomiendo que lean el trabajo que a diario hace Jennifer Jiménez, nuestra compañera de Canarias Ahora, a quien ya saludamos en esta noche. Jennifer, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que ayer era un día muy importante. Es verdad que, lógicamente, el feminismo tiene que estar vivo todos los días del año, pero el 8 de marzo es un día internacional fundamental para visibilizar todas esas luchas abiertas que todavía siguen siendo necesarias. ¿Qué tal la jornada de este 8 de marzo en Canarias, Jennifer? Sí, bueno, es una jornada para sentirnos muy orgullosas y orgullosos en Canarias, porque el feminismo, que es un movimiento muy diverso, porque está compuesto por muchísimas mujeres, por muchísimas personas que somos diversas en sí, pero que salimos a la calle y defendemos un mismo objetivo, que es el de la igualdad real, y el acabar con esas violencias machistas, ¿no?, que todavía siguen existiendo. Es un motivo para sentirnos orgullosos que en Canarias pues hayamos podido salir de manera conjunta, porque recordemos que pese a las diferencias, pues tenemos muchísimos desafíos por delante, y ha sido pues todo un trabajo de las diferentes plataformas, de las redes feministas, un trabajo de diálogo. Recordemos que Canarias, pese a muchas dificultades que tenemos aquí, pues somos pioneros en muchas cuestiones, como por ejemplo la Ley de Violencia de Género de Canarias del año 2014, que ya recogía como violencia de género aquella que se produce más allá del ámbito de la pareja o la expareja. Como hace 2 años pudimos sacar por unanimidad una ley también de igualdad de las personas del colectivo LGTBI, de las personas trans, incluso apoyada por el Partido Popular en Canarias. Somos una sociedad en muchas cuestiones abiertas, pero también es verdad que somos una sociedad que, por nuestras características, por nuestro modelo económico, por nuestro modelo productivo, pues también tenemos una precariedad laboral y unas diferencias abismales también entre hombres y mujeres. Por ejemplo, ayer recordemos que UGT daba unos datos muy preocupantes. Decía que 6 de cada 10 mujeres, 6 de cada 10 personas, perdón, en desempleo de larga duración en Canarias, pues son mujeres. Y es una jornada, el 8 de marzo, pues para reflexionar también con causas estructurales de por qué se producen esas brechas, ¿no? Porque las mujeres en Canarias frente a los hombres cobramos a final de año, pues si hacemos ese balance, más de 2.000 y pico euros menos, y todo esto tiene unas causas estructurales. Recordemos que somos las responsables en su mayoría de los cuidados, no solo por la maternidad, sino también por el cuidado de personas dependientes, de personas mayores. Entonces es una cuestión que es verdad que poco a poco está mejorando gracias a algunas leyes como los permisos iguales de maternidad y paternidad. Todos los avances que puede haber en materia de dependencia, de educación, siempre va a beneficiar, porque hay muchísimos retos por ahí, pero sobre todo la educación, ¿no? Y bueno, que es una jornada para, por supuesto, seguir reivindicando mejoras. La verdad es que, bueno, yo recomiendo también, ayer publicaban un reportaje, o publican en Canarias Ahora un reportaje muy interesante sobre, en este caso, el difícil reto que supone cuando eres mujer y te encargas también de los cuidados, bueno, pues el día a día, ¿no? Conciliar incluso, bueno, pues tu vida profesional y tu vida personal. Es algo muy complicado. Yo, insisto, recomiendo todo ese trabajo que ustedes hacen desde Canarias Ahora, porque la verdad es que trabajan con esa perspectiva de género tan necesaria, insisto, como decía al principio, en los medios de comunicación. Pero tú insistías en algo que es muy importante, y es la unidad de esos distintos feminismos que existen en Canarias, y sobre todo la unidad que ha habido a la hora de legislar en asuntos que están generando pues mucho debate a nivel nacional. Y te quería preguntar precisamente por eso, ¿cómo ha marcado esta jornada del 8 de marzo, sobre todo a nivel nacional, pues el debate legislativo de leyes como la ley trans o la ley del solo sí es sí? ¿Cómo está marcando, digamos, o cómo ha marcado el 8 de marzo? Bueno, es verdad que, como decíamos, en Canarias pues se ha vivido diferente, porque hemos conseguido esa unidad, pero es verdad que miramos con tristeza el panorama nacional. Recordemos que leyes como la del solo sí es sí, pues nacen por precisamente aquel 8 de marzo de 2018, en la que salimos unidas a la calle, una marea violeta enorme, después del caso de La Manada, ¿no? Después de que se cuestionara tanto a una víctima y que porque no cumplía pues los roles
realmente lo que se considera que debe ser una víctima, que tiene que resistirse, que no puedes hacer luego tu vida, parece que tienes que estar amargada después de haber sufrido algo así, cuando la vergüenza la tienen que sufrir los agresores, ¿no? Se puso muchísimo el foco en la víctima. Recordemos aquella sentencia en la que hubo incluso un voto particular de un juez que llegó a decir que él veía pues como si fuera un acto de pornografía lo que había ocurrido, esa agresión grupal. Y bueno, en aquel momento pues los feminismos salieron unidos, y un poco de aquella reivindicación, 5 años después, pues surge esta ley que lo que quería es que el consentimiento se ponga en el centro. ¿Verdad? Que podemos reflexionar, porque todas las leyes pues pueden estar sujetas a que reflexionemos sobre ellas en cuanto a si puede ser mejorada o no. Creo que ningún partido se ha opuesto a esto, pero sí que es verdad que desde el principio tuvo como muy mala prensa. Se llegó a decir, recordemos que se había que firmar un contrato para tener relaciones sexuales. Desde el principio hubo muchas cuestiones que se sacaron de contexto. Es verdad que ahora el tema se ha centrado mucho en esas revisiones de penas, que tampoco tenemos los datos reales, ¿no? Lo recordaba también la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, que ha sido una de las impulsoras también, que ha trabajado mucho por esta ley, y bueno, que el objetivo era el consentimiento. Los datos que tenemos, pues, por ejemplo, en el caso de Las Palmas, de la Audiencia de Las Palmas, de 94 revisiones de sentencia que se han producido, se han rebajado penas en 16, pero no sabemos si son firmes o no. Bueno, en cualquier caso, es verdad que todo puede ser mejorable, ¿no? Pero sí que la propuesta que ha realizado el Partido Socialista, que encima es socio de gobierno de Unidas Podemos, y pues sí que es una vuelta atrás, porque sí creemos, y bueno, los movimientos feministas muchos lo han ratificado en algunos comunicados, y en un comunicado que se ha hecho de por favor no volver atrás y no dar ni un paso atrás en esta cuestión, porque ha costado mucho hacer ese cambio de perspectiva. Ni siquiera se ha dejado mucho tiempo a la ley para valorar hasta qué punto va a generar ese cambio de conciencia, porque recordemos que necesitamos una mayor perspectiva de género también en la justicia, porque tenemos un gran problema, que es que estamos contando pues violadores que salen a la calle, pero no los que no están teniendo una pena, porque solo el 8% de las mujeres, recordemos, denuncia. Entonces está viendo un problema muy grave de que las mujeres no denuncian las agresiones sexuales, precisamente por este miedo al cuestionamiento, porque se le vaya a hacer todo un juicio de valor durante el juicio, y desisten y no llegan, ¿no? Entonces, por aquí es por donde hay que seguir reflexionando. En cuanto a la ley trans, bueno, lo que decíamos, en Canarias la aprobamos con unanimidad pues 2 años antes. Sí que también se producen diferencias como en todas partes, pero recordemos que bueno, las mujeres trans siempre han salido también en la manifestación feminista, como todas, y es un colectivo muy discriminado, que sufre unas grandes violencias, y bueno, que tenemos que tener que el feminismo tiene que ir unido, no solo tener en cuenta a las mujeres trans, también a las mujeres migrantes, mujeres con discapacidad, y todos los colectivos que sufren una doble discriminación, porque aparte de ser mujer, recordemos que hay otras discriminaciones que se suman a esas cargas, y bueno, que es un momento para no seguir ahondando en ellas. Brevemente, pero te quiero aprovechar, ya que te tengo en antena, Jennifer, para preguntarte por 2 cuestiones que además son actualidad. Lo digo porque muchas veces pensamos, y evidentemente con razón, de que hemos conseguido avanzar en la lucha contra las violencias machistas, pero después llega la actualidad y nos recuerda con cosas del día a día que todavía queda muchísimo camino que avanzar. Y te quiero preguntar, en primer lugar, por tu opinión sobre lo que hemos visto del caso Mediador, en toda esa parte que afecta al machismo que hay detrás de todas esas mujeres prostituidas a las que recurría la trama para tener sexo a cambio de dinero.
Bueno, la verdad que es muy triste leer las informaciones que hemos ido viendo. Leer es que ese sumario está cargado de declaraciones machistas, bueno, vemos al general también y a diputados, pues a exdiputados, perdón, hablar de las mujeres como mercancía, ¿no? Pongamos mucho el foco en que bueno, los que están cometiendo estas actitudes machistas son ellos, porque hemos visto algún medio hacer algunas alusiones a las mujeres como cuando están ahí en una situación extrema de precariedad, de explotación y no poner el foco en ellas, ¿no? Sino que las mujeres en estas ocasiones lo vemos en sectores como los altos empresarios y demás, cómo se utilizan muchas veces como moneda de cambio, como para festejar. Entonces esto requiere de un cambio educativo muy grande de concepto, de todo y de dar otras salidas también, ¿no? a las mujeres, porque muchas veces cuando hablamos del abolicionismo, de cómo abolir la prostitución, de cómo abolir estas conductas que vemos tan desagradables, pues necesitamos un cambio educativo en el que se vea que estar con una mujer pues tiene que suponer también un hecho de empatía, ¿no? No querer aprovecharte de ella, y también dar salidas a las mujeres. Vemos que muchas son migrantes también, que la ley de extranjería nunca lo ponemos en el foco, pero que está haciendo muchísimo daño, y bueno, abordar el tema, por supuesto, como están haciendo, salvaguardando pues la imagen de ellas, por supuesto, que no tienen culpa de nada y que son utilizadas. Y una última cuestión, voy a compartir, ya que te tengo en directo, con los espectadores y contigo a la vez, este titular del diario Público. Bueno, es una noticia que hemos visto en todos los medios de comunicación. La Unión Deportiva Las Palmas rechaza la conducta de un jugador juvenil condenado por violencia machista, pero lo mantiene en el club. Todo esto a raíz de ese polémico comunicado que precisamente un 8 de marzo, como ayer, pues lanzaba la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Cuál es tu opinión sobre este caso concreto que ahora mismo está pues de candente actualidad, Jennifer? Sí, creo que este club, como cualquier otro, tiene que ser contundente con la violencia machista. Vimos que este jugador encima ha sido reincidente, tiene que ser contundente, tiene que tener algún tipo de sanción, y a mí me llama mucho la atención cómo hay personas seguidoras del club o periodistas que también comentan mucho y critican mucho cuando un jugador, por ejemplo, sale de fiesta, comete una infracción de este tipo, y ahora que ha cometido violencia de género no se es contundente con él. Sí me celebro que también he visto también muchos hombres seguidores del club condenarlo, y bueno, me alegra mucho, porque los hombres al final son parte de la solución y tienen que estar muy concienciados, ¿no? Pero vamos, con todos los seguidores que tienen clubes como esto, teniendo a estas personas como referentes, no sé cuál puede ser la sanción, pero tiene que tener algún tipo de consecuencia, porque sobre todo para dar esa lección de que no se pueden consentir comportamientos como este, y menos en un club deportivo. Pues Jennifer Jiménez, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche, por haber hecho un hueco en tu apretada agenda, sobre todo en estos días, insisto, de tanta actividad para el feminismo. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por querer tocar este tema tan importante. Muchas gracias, de verdad. Bueno, continuamos. El 8 de marzo evidentemente tiene que seguir, o ese espíritu tiene que seguir en todos los días del año, no puede quedarse solo en una reivindicación de una sola jornada, pero nosotros vamos a continuar y vamos a abrir ahora la ventana de la crónica política. La vamos a hacer con nuestro compañero Óscar Martín, porque hay algunas noticias que queríamos comentar ya el martes, no nos dio tiempo, tuvimos un programa muy intenso aquí, sobre todo hablando de ese caso mediador, pero hay titulares que tenemos que comentar. Uno de ellos es Matilde Sambudio, va a estar finalmente como independiente en la lista de Patricia Hernández. Esto también sí, en alguna ocasión lo habías adelantado. Efectivamente, insinuaba efectivamente que iba a ser el futuro, que iba a recaer y estaba en la órbita del Partido Socialista en Santa Cruz de Tenerife. Matilde Sambudio, se ha despejado la duda, evidentemente. Ya saben que Matilde Sambudio hasta hace bien poco era una mujer fuerte de Ciudadanos en la isla de Tenerife, concretamente de la capital tinerfeña. Fue primera teniente de alcalde, concejal de Economía, Sociedad de Desarrollo, Comercio y Turismo en la época donde Patricia Hernández era alcaldesa de la capital tinerfeña. De hecho, ya saben ustedes que el voto, el apoyo de Sambudio fue clave, fue fundamental para convertir evidentemente a
a Patricia Hernández como alcaldesa y en esa expulsión de Coalición Canaria del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Saben que luego hubo una moción de censura, recuperó el poder Coalición Canaria y el Partido Popular. Yo decía, la semana pasada era clave que Matilde Sambudio no se iba a presentar a esas primarias para optar a la candidatura a la alcaldía de la capital tinerfeña, que el único que se iba a presentar, recuerdo, lo conté hace algunas semanas, era el coordinador regional de Ciudadanos, el vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, Enrique Arriaga, que va a optar a la alcaldía de la capital tinerfeña, hace doblete, por cierto, David, también va a optar a la presidencia del Cabildo Insular de Tenerife. Evidentemente, bueno, pues ahí estaba la duda de cuál iba a ser el futuro de Matilde Sambudio. Al final, ella, bueno, saben que hay una relación importante de mucha amistad, de mucha cercanía entre la propia Sambudio y Patricia Hernández. La relación es muy buena, es clave evidentemente para que diese ese paso. Bueno, al final, como dice, va a concurrir como independiente en la lista que va a liderar Patricia Hernández a la alcaldía de la capital tinerfeña. Ellos llevaban un tiempo ya, de hecho se habían reunido, estaban negociando incluso antes de que Enrique Arriaga anunciase que quería presentarse como candidato a la alcaldía. Bueno, negociaron efectivamente esa idea. Había intención tanto por Patricia Hernández como por Matilde Sambudio de abrir ese camino y que se acercase al Partido Socialista. Me cuentan que en principio Patricia Hernández ofreció a la propia Sambudio afiliarse en el Partido Socialista. Ella parece ser que la propia concejal rechazó esa idea, bueno, y propuso la posibilidad de ir como independiente. Patricia Hernández, evidentemente, puso sobre la mesa en una asamblea del Partido Socialista esa posibilidad y tuvo acuerdo, evidentemente, apoyo de la asamblea para que, insisto, Matilde Sambudio vaya a concurrir como número 5 como independiente en la lista del Partido Socialista a la capital tinerfeña. Matilde Sambudio será la número 5 en la lista de Patricia Hernández y siguiendo con el PSOE, también el actual presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha presentado su lista que tendrá a Berta Pérez como número 2 y a Aarón Afonso como número 3. Quizás son las dos figuras más importantes que van, pero va a dar continuidad a muchas de las personas que están hoy en el Cabildo. Es cierto, efectivamente. Por cierto, la novedad de la lista del Partido Socialista de la capital tinerfeña es Matilde Sambudio. El resto son los mismos, las mismas caras. Detrás de Patricia Hernández va el conocido histórico del Ayuntamiento y del Partido Socialista en la capital tinerfeña, que es José Ángel Martín, que fue teniente alcalde con un pacto con Coalición Canaria. Es el histórico concejal de Servicios Públicos de Urbanismo del Partido Socialista. Lleva más de 15 años, si no me equivoco, como concejal en la corporación. Desde 2005, o sea, 18 años. De 2005, 18 años como miembro de la corporación en las listas del Partido Socialista. De número 3, Elena Mateo, que ya saben que fue la concejal de Deportes en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. De 4, Tino Guzmán, un histórico también del Partido Socialista en la capital tinerfeña. Ostentó la concejalía de Policía, Seguridad Ciudadana. Y bueno, de 5, en este caso, Sambudio. Detrás de Sambudio, un hombre fuerte también de la organización local, de la agrupación local, hombre cercano como el resto a Patricia Hernández, el ex concejal de fiesta Martín Casanova. En cuanto a la lista del Cabildo Insular de Tenerife, aprobada, anunciada recientemente, la encabeza, como saben, su candidato, el secretario general del Partido Socialista en Tenerife, Pedro Martín. En este caso, su mujer fuerte, número 2, es Berta Pérez, repite en esa lista. Hay una novedad, Aarón Afonso. Aarón Afonso no iba en la lista, no forma parte del gobierno, pero es el coordinador general, hombre fuerte en la estructura que lidera en estos momentos en el Cabildo Insular de Tenerife el propio Pedro Martín. Saben que Aarón Afonso, además, es un hombre fuerte de la ejecutiva insular, es decir, hombre fuerte donde más también tiene un liderazgo en la campaña que va a asumir, evidentemente, Pedro Martín como candidato. Marian Franquet, ya saben, Marian Franquet estuvo en su momento en el Ayuntamiento de Santa Cruz, fue a la lista con Pedro Martín, repite, es la actual consejera de Acción Social del Cabildo Insular de Tenerife. Hay una novedad, vuelve a la lista del Cabildo, vuelve a la institución, por lo menos en la lista, Manuel Martínez, que ya saben que Manuel Martínez, con Aurelio Abreu como vicepresidente del Cabildo, asumía el área insular de agua. Saben que Manuel Martínez, evidentemente, va en la lista detrás de Marian Franquet, y Manuel Martínez, un hombre fuerte también, cercano a Pedro Martín, porque Manuel Martínez es el secretario de organización del Partido Socialista en la isla de Tenerife. Hay una novedad también, Carmen Nieves Rodríguez Fraga, una mujer fuerte del Partido Socialista, la hermana de José Miguel Rodríguez Fraga, el todopoderoso alcalde de Adeje, presidente del Partido Socialista en Canarias. También la acompaña. Ahí parece sí, Fraga, ¿no? efectivamente. En este caso, bueno, ya saben que además también Carmen Nieves Rodríguez Fraga estuvo en el gobierno de Canarias cuando Patricia Hernández fue vicepresidenta. Javier Rodríguez, en este caso, continúa en la lista. Hay una novedad también, Laura Castro. Laura Castro es la actual directora insular de Turismo del Cabildo Insular. Entró
por la cuota de Ciudadanos, ahora da un salto al Partido Socialista, una mujer que además también, me cuentan, se ha ganado la plena confianza de Pedro Martín. Continúa también, entre otros, Nauset Gloriota, y hay una novedad también que es Mónica Ceballos. Mónica Ceballos es la actual directora general de Justicia del Gobierno de Canarias, una mujer fuerte, cercana, de la confianza del consejero Julio Pérez. Por cierto, le sigue Javier Parrilla. Me ha llamado la atención que hayan relegado a ese puesto Javier Parrilla, donde se presupone que es un hombre fuerte también, se presupone de Pedro Martín, es el actual consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo Insular. Saben que Javier Parrilla llega a la lista de Pedro Martín de la cuota del Partido Socialista de La Laguna, cuando en aquella época lo dirigía Javier Abreu. Nombrabas La Laguna. Vamos a hacer una parada también en La Laguna porque... Por cierto, hablando del Cabildo Insular de Tenerife, un dato. Antes decía que el propio Ángel Pérez Peña era director general, era director insular de deportes del Cabildo Insular y además, por cierto, decía que lo había cesado Pedro Martín. No, rectifico, recuerden, dimitió cuando evidentemente se conoció que efectivamente su denuncia falsa había sido un chasco. Son esas dimisiones en las que no sabemos, como la de Conrado Domínguez, si son de motu propio o son forzadas por alguien de la cúpula para evitar, digamos, todavía peores titulares. Al final, el tiempo ha hecho que sea inevitable hablar de ese escándalo también en el Cabildo de Tenerife que afecta al exdirector de Deportes. Te decía lo de La Laguna porque nombrabas estos días también a Juan Antonio Molina, el concejal de Ciudadanos, el único que le queda después de la expulsión de Alfredo Gómez, o de la, mejor dicho, de la salida de Alfredo Gómez por decisión propia de Ciudadanos. ¿Qué va a pasar con Juan Antonio Molina? Juan Antonio Molina, recuerden que contaba yo hace ya algunos meses, algunas semanas mejor dicho, que no iba a repetir, que no iba en la lista y que no iba a ser el candidato de Ciudadanos a la alcaldía de La Laguna, y hay otra candidata en este caso. Bueno, había una incógnita de su futuro político. Recuerden que, bueno, Juan Antonio Molina en estos momentos concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de La Laguna, y yo, bueno, le preguntaba evidentemente cuál iba a ser su futuro después de conocer que no iba a ser candidato y que parece que se alejaba de la órbita de Ciudadanos, como muchos que han protagonizado la desbandada de Ciudadanos, bien para su casa u otros, evidentemente, en otro partido, como es el caso de Zambudio, que, bueno, es próxima al Partido Socialista, aunque vaya como independiente. Yo le preguntaba al propio Juan Antonio Molina, ¿no? Me dirigía directamente a él. Me decía que, bueno, que desde hace algunas semanas que él no iba a ser candidato, que había renunciado hace meses a continuar como candidato, que había decidido después de una asamblea en enero presentar por escrito al partido que iba a renunciar y que no iba a ir en ninguna lista de Ciudadanos. Me contaba que, bueno, yo le preguntaba que había un rumor que parece ser que estaba muy cercano al Partido Popular, a la nueva lista que va a liderar como candidata Ana Zurita, la que es actualmente diputada nacional por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y me decía, bueno, que efectivamente un solo rumor, donde decía que algunos intentaban torpedear los meses que le quedaban al propio Molina como concejal. Bueno, me decían en este caso que, bueno, que están empeñados en eso, que quiere tomarse un respiro, quiere estar tranquilo, sobre todo de un proceso de Ciudadanos que le ha decepcionado. Por tanto, se marchaba de Ciudadanos. Pero insistía, le seguía preguntando si iba a acabar en la órbita del Partido Popular. Y me decía de manera textual, hace algunas semanas, sigo siendo abogado y profesor. Por ahora, ese es mi futuro. Bueno, pues ya conocemos su futuro. Negaba que estuviese en la órbita del Partido Popular. Les puedo anunciar a esta hora de la noche que Juan Antonio Molina, que ha abandonado Ciudadanos, irá en los primeros puestos de la lista del Partido Popular acompañando a su candidata Ana Zurita. Por tanto, al final, bueno, era un secreto a voces, por lo menos para ti lo tenías claro y así fue. Claro, la pregunta es obligatoria. ¿Quién queda en Ciudadanos? Porque ahora, por ejemplo, en La Laguna, ¿quién va a ser el candidato de Ciudadanos en La Laguna? O sea, tenemos a Enrique Arriaga, y me vas a permitir la broma. Hay una candidata ya en La Laguna elegida. ¿Quién es la candidata en La Laguna? No recuerdo el nombre de la candidata. Bueno, pero tenemos a Enrique Arriaga, que se presenta al Cabildo, que se presenta a Santa Cruz, claro. Isabel Bello, que es la candidata en el Parlamento, al gobierno regional, al gobierno de Canarias, en La Laguna. O sea, el Ciudadano se ha quedado completamente desmembrado. Efectivamente, la incógnita además que también se especula, se habla, es quiénes serán los hombres y mujeres que van a acompañar a Enrique Arriaga. Y tendrá gente para llenar esa lista. En Santa Cruz de Tenerife y en el Cabildo Insular. La pregunta es, ¿habrá gente después de la desbandada, el destrozo que ha protagonizado Ciudadanos, que evidentemente son 4 contados con los dedos de la mano? Evidentemente, bueno, hay un núcleo muy reducido de hombres y mujeres en el Cabildo Insular, cercano evidentemente a Enrique Arriaga, que habría que ver si algunos de ellos hace doblete también a la lista del Cabildo o a la lista evidentemente de Santa Cruz. Lo que sí estoy convencido que ya es el final de Concepción Rivero como miembro de Ciudadanos y como consejera de Deportes. Saben que era una mujer cercana, ya no es tan cercana, ha ido perdiendo la confianza del propio Arriaga, y estoy convencido que evidentemente será otra que dará un bandazo y se marchará de la formación naranja, que insisto, está en su peor momento y evidentemente está a punto de desaparecer. Bueno, seguimos, Óscar.
Óscar, cerrando esa página de la crónica política, porque el pasado lunes estuvo aquí en Canarias al Día en la entrevista Jennifer Jerez, que es vicepresidenta del Comité de Empresa del ICHH, el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Llevan en huelga desde mayo del año 2022 y nos explicaba que principalmente el motivo que tiene a estos trabajadores de un instituto que pertenece a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias es fundamentalmente el temor a una posible privatización del Banco de Sangre en Canarias. Así nos lo explicaba Jennifer Jerez el pasado lunes. Los 136 trabajadores vamos a estabilizar a una entidad pública empresarial, es decir, vamos a estabilizar a una empresa que a día de hoy todavía no existe. Y es una empresa que es de titularidad pública, pero toda su gestión es privada, se lleva por el derecho mercantil, por lo que nuestro único producto de mercado, con el único que se puede hacer negocio, es con la sangre donada por los donantes. Entonces, esa es nuestra principal lucha a día de hoy, evitar que eso ocurra y que se haga negocio con la sangre que donan los 65.000 donantes que tiene Canarias al año. De la sangre donada sostienen 3 productos, o sea, a nadie se le pone la sangre tal cual sale de un donante. De la sangre donada sostienen 3 productos. Sostienen glóbulos rojos, que es cuando la gente, pues me pusieron sangre, lo que te pusieron fueron glóbulos rojos. Luego sostienen plaquetas, que se utilizan para los pacientes oncológicos, los hemato-oncológicos, y luego el plasma, que es donde está todo este negocio y toda esta opacidad que hay alrededor del plasma. Si pasamos a ser de una empresa pública de titularidad, pero de gestión privada, esos fármacos los va a pasar a gestionar esa empresa privada. Nuestro único cliente, por así decirlo, es Servicio Canario de Salud, por lo que la única salida que tendrían esos fármacos, que estamos hablando de fármacos como puede ser una albúmina, que sale 300 y pico euros, factores de coagulación, nuestro único comprador sería Servicio Canario de Salud, por lo que estamos hablando de una cuenta que a día de hoy calculamos que está alrededor de los 24 millones de euros, después de la última subida de precios que fue en noviembre del 2021, que está publicado en el BOC, quien quiera lo puede comprobar, son datos públicos. Estamos hablando de una cuenta comercial de 24 millones de euros que pasaría a gestionar una empresa pseudo privada porque de titularidad pública, pero de gestión privada, que se va a llevar por el derecho mercantil, y que nuestro único cliente prácticamente es Servicio Canario de Salud, por lo que en el fondo todos vamos a costear. Sospechas preocupantes de los trabajadores y trabajadoras del ICHH, pero es que además se cuestionan o se preguntan cómo es posible que esa posible privatización parta del Pacto de las Flores, de un gobierno que se presenta como progresista. Así lo decía Jennifer Jerez el pasado lunes. Bastante perverso y sobre todo también teniendo en cuenta quién está gobernando en este momento, porque se supone que tenemos un gobierno progresista que critica mucho, por ejemplo, lo que ocurre en Madrid con la sanidad. Pero en el Banco de Sangre están haciendo lo mismo que se hizo en Madrid hace unos años. En Madrid se privatizaron las donaciones de sangre, están invirtiendo 90 millones más de euros, en Canarias sería menos porque tenemos menos población, pero en Madrid se están invirtiendo 90 millones más de euros y no se están consiguiendo las donaciones que se tenían antes de la privatización. Y el gobierno que tenemos, un gobierno progresista, que, bueno, es verdad que, por ejemplo, Podemos ya ha hecho declaraciones y se ha manifestado como que están contra esta privatización, así como Coalición Canaria, y hay quien sí, pero el gobierno en sí, o sea, que tanto critica al PP de Madrid, y aquí está haciendo lo mismo de otro modo. O sea, tenemos un acuerdo firmado con el consejero de Sanidad desde junio, donde esta situación tenía que estar resuelta a 22 de septiembre. A día de hoy no sabemos nada. Un conflicto que se alarga ya prácticamente durante un año, Óscar. Sorprendente, sobre todo, que este tipo de cosas ocurran, lo decía la propia. Efectivamente, el Partido Socialista, en este caso el Pacto de las Flores, que aboga por lo público, ¿no? Por tratar de impulsar, de potenciar el sistema público sanitario en contra de la privatización, como ocurre evidentemente en otras comunidades autónomas. A mí me parece peligroso, me parece preocupante que traten, en este caso, de privatizar un organismo, un instituto que depende efectivamente de la Consejería de Sanidad. Y cualquier organismo, en este caso, que depende de la sanidad o que ofrezca un servicio sanitario, privatizarlo me parece muy, muy preocupante y muy peligroso. Que, por cierto, evidentemente este instituto, además, también históricamente, como sabes, David, ha sido un echadero para el Partido Socialista, para Coalición Canaria, para el Partido Popular. Me refiero a echadero de aquellos dirigentes que se quedan fuera de las listas, que se quedan fuera de algunos cargos de relevancia y los colocan, como hemos conocido, a dirigir al presidente, insisto, de este instituto. Por cierto, un echadero gomero. Echadero gomero, efectivamente. Por cierto, su personal, sus trabajadores hacen una gran labor día a día.
La verdad que una gran labor y una labor necesaria. Como necesaria también es la labor del diputado del Común. Hoy Rafael Llanes ha estado aquí en Mírame Televisión, también en Canarias al Día. El lunes presentaba ante el Parlamento de Canarias su informe anual. Vamos a repasar algunos datos de ese informe que hoy hemos desmenuzado en la presencia del propio Rafael Llanes. Ahí tienen los datos, el número de quejas, casi 3.000 quejas presentadas durante 2022. Es verdad que ha habido un descenso, lo achaca el diputado del Común con respecto a 2021, que 2021 fue el año en el que se presentaron muchas quejas vinculadas con la pandemia, pero la realidad es que hay una inercia a un crecimiento, sobre todo si se compara con los inicios del diputado del Común, con el año 2011, por ejemplo. El diputado del Común lleva funcionando desde antes del 2011, pero ven cómo hay un crecimiento en el número de quejas. Por islas, o mejor dicho, por islas y por cada 10.000 habitantes. El porcentaje nos demuestra que quienes más se quejan son los palmeros, seguidos de los herreños, los gomeros, después Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote y en último lugar, Gran Canaria. En La Graciosa no se ha presentado, creo que ninguna queja durante 2022 y ven que en Gran Canaria sorprende mucho, bueno, pues que es la isla donde en porcentaje menos se quejan. Lo de La Palma, nos explicaba Rafael Llanes, que tiene mucho que ver con el hecho de que el diputado del Común tiene su sede principal en Santa Cruz de La Palma y eso, pues, lógicamente, la convierte en un organismo, en una administración mucho más cercana para los ciudadanos. Sin duda, lo más importante del informe es ver de qué se queja la gente. Bueno, pues la gente se queja principalmente de dependencia, de discapacidad, de vivienda y por último, en los primeros puestos, de política territorial. Después hay quejas de otras áreas, pero de dependencia es sin duda la que colma, y si lo juntamos con la discapacidad, la que colma la mayoría de las quejas. Ahí están viendo esos datos, porque el vaso se puede ver de manera pues, medio llena o medio vacía. Esos son los datos del porcentaje de resoluciones de grado emitidas, en este caso con relación a la población de cada territorio, y Canarias sigue siendo la última a nivel nacional, muy lejos de Castilla y León, de Extremadura, de País Vasco. El vaso medio lleno, ¿por qué? Bueno, pues porque han aumentado, en este caso, ahí tienen los datos del incremento anual de resoluciones del grado en Canarias, 5.200 resoluciones más con respecto a 2021, en el año 2022, que refuerzan esa tendencia positiva. De nuevo, el vaso, bueno, pues medio vacío si vamos a la comparativa con el resto de comunidades en cuanto a prestaciones por personas con resolución de ese PIA, de ese Programa Integral de Atención. Canarias, de nuevo, la última del país con una tasa similar o igual a la de Extremadura y de nuevo lejos de los primeros puestos de las Islas Baleares, de Cantabria, de La Rioja o de Andalucía. Y de nuevo, si queremos ser optimistas, nos quedamos con este dato. El aumento en la resolución o la evolución de las prestaciones en Canarias muestra cómo ha crecido muchísimo. Esto es fruto de un aumento presupuestario, un aumento de personal en 9.919 resoluciones más, en este caso en 2022, que en 2021. Le preguntábamos por este vaso al diputado del Común, a Rafael Llanes, hoy. Él lo ve medio lleno, lo ve medio vacío. ¿Con qué conclusión se queda? Bueno, pues él ha dicho que evidentemente hay que aplaudir que se hayan hecho avances, pero seguimos estando muy, muy lejos de lo que sería deseable para una comunidad como Canarias. Escuchamos a Rafael Llanes. Ha mejorado la gestión, y lo hemos dicho claramente. En segundo lugar, la posición de partida era tan mala que seguimos al final, tal y como se ve en ese gráfico. Entonces nosotros, aplaudimos la mejoría, pero consideramos que es francamente mejorable. Es decir, esa mejoría tiene que multiplicarse para poder atender adecuadamente a las personas dependientes. No nos olvidemos que detrás de esos números hay familias, hay personas mayores que no están recibiendo un derecho que tienen, un derecho que la ley les da y que no se está respetando. Si vemos el gráfico de gasto por habitante, vemos que el gasto por habitante en Canarias está por debajo de la mitad de la media nacional. Y añado, la media nacional incumple la ley. Insistía Rafael Llanes en que necesitamos más presupuesto y más personal, pero también el gran titular que dejaba, sobre todo en la presentación del pasado lunes, Rafael Llanes, es este que recogían pues, todos los medios de comunicación. Nosotros hemos cogido este titular de Canarias Ahora. El diputado del Común insta a eliminar el teletrabajo en la administración si disminuye la productividad. Esto ha generado un debate intenso y algunas críticas o polémicas en torno a estas declaraciones de Rafael Llanes. Nosotros le hemos pedido hoy aquí en Mírame Televisión que explicase a qué se refería y así nos ha contestado el diputado del Común. El teletrabajo es un avance
que hay que aplaudir. Ahora bien, yo he dicho, si el teletrabajo perjudica la calidad de los servicios públicos, hay que anularlo. ¿En qué puestos de trabajo? Eso es responsabilidad de la Administración. La Administración tiene un documento que se llama RPT, Relación de Puestos de Trabajo, y tiene que analizar uno a uno, en diálogo con los sindicatos, qué puestos son susceptibles de desarrollarse en teletrabajo. Por ejemplo, ¿el conductor puede hacer teletrabajo? Evidentemente no. El policía municipal, el operario de recogida de residuos. Pero después hay otros puestos de trabajo, el telefónico, el 012 no están presentes en los hospitales, ni están. Ese puede ser un teletrabajo. El servicio de asesoramiento jurídico interno, no el externo, interno, puede hacerse en teletrabajo. Eso lo tiene que analizar. ¿Usted ha notado que en algunas áreas se ha perdido eficiencia en la gestión? Cuando llega un ciudadano a una administración y se le dice, hoy no se le puede atender porque su asunto lo lleva tal persona y está del teletrabajo, esa afirmación ya nos está diciendo que esa persona no debe estar en teletrabajo porque tiene que estar allí atendiendo a la ciudadanía. Es decir, yo lo que digo es, el teletrabajo está bien, bienvenido. Ahora, si influye negativamente en los servicios públicos, hay que eliminarlo. Bueno, un debate interesante que nos ha dejado, bueno, una de esas conclusiones que han llegado después, o realidades que han llegado después de la pandemia, que es la instalación del teletrabajo. Pero, Óscar, yo me quedo más con la primera parte, con los datos de dependencia. Crecemos, pero no es suficiente. Efectivamente, en este caso, dependencia, discapacidad, como decía, vivienda. Hay un problema grave en materia de vivienda. Efectivamente, lo ha denunciado, lo ha puesto en el Parlamento, ante la Cámara Regional, las malas políticas históricas de viviendas que hay en Canarias. Yo creo que la figura del diputado del Común está siendo el propio Rafael Llanes, yo lo he contado, lo he dicho, está poniendo en valor a la figura de la Diputación del Común, que saben que además el diputado del Común tiene pocas competencias, está siendo eficaz, está siendo resolutivo. Y además el diputado del Común, la Diputación del Común, se encuentra con las puertas cerradas. Primero, del Parlamento, que además es un órgano que depende especialmente de los 70 diputados y se encuentra efectivamente con las puertas cerradas de la Administración, del Gobierno regional, de los cabildos, pero sobre todo de los ayuntamientos, porque además también es verdad que tiene pocas competencias. Yo quiero poner en valor efectivamente, bueno, la Diputación del Común es un apoyo importante, resulta de amparo para un sector muy débil de la sociedad canaria, en este caso la Diputación del Común. Y quiero poner en valor efectivamente que pese a todo hace un buen trabajo el propio Rafael Llanes, tiene experiencia, fue alcalde en este caso del municipio de Güímar. Recuerden, Arcadio Díaz Tejera, si no me equivoco en su momento, hace ya muchos años fue diputado del Común, Manuel Alcaide fue diputado del Común, el propio Jerónimo Saavedra fue diputado del Común. Creo que en este momento, insisto, lo digo públicamente, en mi opinión personal, el mejor trabajo, insisto, de cercanía, resolutivo, de eficacia que está haciendo al frente de este organismo es el propio Rafael Llanes, y quiero ponerlo en valor públicamente. Sobre todo también porque hay una muy buena política de comunicación, y eso visibiliza mucho todo ese trabajo y ayuda a que la gente conozca al diputado del Común y sepa cómo funciona. Nosotros eso también lo aplaudimos, porque Rafael Llanes también, yo tengo que decirlo, me sumo a lo que decía Óscar, pero también es verdad que ha sido el diputado del Común muy más accesible que hemos tenido en Canarias, de cara a poder entrevistarlo, a poder hablar, a poder preguntarle por los datos y por esas gestiones que realiza este organismo tan independiente, esta figura tan independiente que depende del Parlamento de Canarias. Un asunto que también preocupa muchísimo a la ciudadanía constantemente es la situación de nuestra sanidad pública. Y algo que hemos tocado aquí en una infinidad de ocasiones y que cada vez, evidentemente no vamos a dejar pasar, pero que cada vez se cronifica más, que es el término que están utilizando ya los especialistas, es el colapso de las urgencias en los hospitales canarios. Vean este titular que rescatamos de Canarias ahora, que conocíamos en la jornada de ayer. Colapso cronificado en las urgencias canarias. Lo habitual cuando llego al turno es que ya no hay camillas libres. El personal de enfermería del Hospital Universitario de Canarias denuncia largas esperas, ambulancias paradas por la saturación del servicio, falta de material y fuga de trabajadores con amplia experiencia. Por todo ello queremos preguntarle a Leopoldo Cejas, que es el secretario general del Sindicato de Enfermería de SATSE, a quien ya saludamos en directo a esta hora de la noche. Leopoldo, muchas gracias por atendernos. Hola, buenas noches a todos. Bueno, veíamos ese titular, veíamos esa realidad. Yo quiero empezar por el principio de lo que ya se está empezando a decir. Esto que muchas veces se ha presentado como picos puntuales, como hechos, insisto, puntuales de determinadas coyunturas, ahora ya se empieza a hablar abiertamente de que tenemos un problema cronificado en las urgencias. ¿Usted está de acuerdo?
Sí, efectivamente, durante el tiempo anterior o diferentes periodos de tiempo siempre hablábamos de determinados picos, unas veces por la calima, otras veces por la llegada de los procesos gripales, el invierno y demás. Ahora, desgraciadamente, ya no es que tengamos unos picos, tenemos una meseta bastante plana y con un incremento importante de la presión que tienen los servicios de urgencia de nuestros hospitales. Tengas en cuenta que en este momento podemos estar teniendo, en términos generales, casi diariamente, más de 1.000 pacientes que acuden a los servicios de urgencia en los 4 grandes hospitales de Canarias. ¿Y cuál es la causa de esta situación, Leopoldo? A ver, las causas son varias y se están, digamos, analizando para ver qué tipo de razones. Por un lado, tenemos una mayor presión de pacientes mayores, pacientes pluripatológicos que acuden con mayor frecuencia a los servicios de urgencia. Por otro lado, tenemos una carencia crónica de camas sociosanitarias que nos permiten que aquellos pacientes que no necesiten una actividad o una prestación desde el punto de vista de los cuidados aguda, pues puedan no estar ocupando los espacios en los servicios de urgencia. Por otra parte, tenemos con este tipo de situaciones que se nos plantea, si la atención primaria no puede ser una barrera importante para evitar que estos pacientes lleguen a urgencia, pues tenemos otro factor que influye en que las urgencias pues las veamos tristemente, como estas imágenes que estamos viendo, con los pasillos pues llenos de pacientes a los cuales no se les puede atender pues con la digamos, diligencia y con la rapidez que se puede o que se debe realizar. Están en unas condiciones, pues la verdad que son bastante tristes y desde el punto de vista profesional, pues muy descorazonadoras. Ya desde el punto de vista del propio usuario, que ha perdido su intimidad o ha perdido la sensación de estar en un medio relativamente hostil, pues la verdad es que eso complica mucho la prestación en urgencia. La verdad es que son imágenes a las que por desgracia nos estamos acostumbrados, problemas como los que veíamos en ese titular y en diferentes noticias, por ejemplo, con las ambulancias que llegan y no pueden descargar porque no hay camas, no hay manera, no se le puede hacer el triaje a esos pacientes y se quedan paradas mientras que a lo mejor son necesarias para otros servicios y están, bueno, pues bloqueando, son parte de ese colapso. Pero hay un dato que a mí me llama mucho la atención, Leopoldo, que no lo había escuchado, quizás no lo había escuchado con tanta fuerza como empiezo a escucharlo ahora, que es el de la fuga de trabajadores. ¿Hay personal sanitario que está intentando, pues lógicamente, evitar ante esta situación el trabajar en las urgencias hospitalarias? Sí, rotundamente sí. Cuando uno habla con compañeros que trabajan en urgencia o te hacen llegar pues algunas de sus situaciones, de sus quejas, pues es una realidad. Estamos perdiendo profesionales veteranos en urgencia que llevan mucho tiempo, pues están pidiendo traslado hacia otras zonas hospitalarias o incluso dejar el ámbito de atención especializada para ir a atención primaria, basado fundamentalmente en la presión que se tiene. De alguna manera siempre planteábamos que, bueno, que como en cualquier trabajo hay días buenos, hay días malos, hay días en los que tienen una mayor actividad, pero en este momento lo que se está temiendo es constantemente una actividad y una presión enorme. Si en condiciones normales, pues un día habitual podría tener 200 asistencias, 220 asistencias por urgencia, en este caso estamos sobrepasando las 300. Y ya, pues evidentemente hay compañeros que demandan poder salir, poder ir a otros centros o otros servicios, pero cada vez con mayor exigencia y con mayor necesidad de poder desintoxicarse de alguna manera de esta presión que están sufriendo en estos momentos. Leopoldo, le va a preguntar ahora al compañero Óscar Martín de Onda Cero Canarias. Sí, señor Ceja, muy buenas noches. Yo, desde luego, me gustaría hacer una pregunta porque tiene un planteamiento porque tiene que ver directamente, efectivamente, con las urgencias, ¿no? Porque, evidentemente, si se potencia, se impulsa la atención primaria, se evita, evidentemente, que la gente vaya a urgencia y se alivia esa capacidad. ¿Qué le parece a usted el plan de atención primaria de Canarias que ha presentado la Consejería de Sanidad? Pues, a ver, el plan que ha presentado la Consejería tiene, como todos los planes, un proyecto en el cual debe
digamos, creerse por su implantación, y cubre algunas de las necesidades que tiene primaria, pero primaria no cubre todas las necesidades que en este momento requieren los servicios de urgencia. Es decir, primaria ha mejorado, ha implantado algunos servicios nuevos, como pueden ser la atención con vehículos de asistencia domiciliaria para personas mayores en la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife, u otros modelos similares en el área de salud en Gran Canaria, pero las urgencias requieren otro tipo de actuaciones. Requiere, evidentemente, disponer de espacios suficientes. No se trata de poner muchas más camas en urgencia, porque al final tendríamos que el mismo problema, pero multiplicado por 2. Sería actuar en los diferentes niveles en los que hemos hablado. Por un lado, en la educación sanitaria hacia el paciente, pidiéndole que utilice los recursos necesarios, los recursos sanitarios cuando sea necesario, pero si somos capaces de solucionar antes de llegar al nivel de urgencias de los hospitales pequeñas patologías, pequeños problemas que tenga el usuario o situaciones que puedan arreglarse en su propio domicilio, es una pequeña victoria que se ha ganado para el sistema. Y con eso intentar, que el colapso o este embudo que se forma en urgencias sea cada vez menor. Pero ya digo, requiere poder actuar en la derivación de las camas, en el número de camas sociosanitarias, en pacientes que tienen unas necesidades mínimas, no estén ocupando camas de agudos, y también tener en cuenta, sobre todo, que muchas de estas personas que ocupan camas hospitalarias realmente están en el ámbito hospitalario porque no tienen dónde ir o no tienen la posibilidad de poder ser atendidos en sus domicilios. A lo mejor estamos hablando de un paciente que pueda tener, 80 años y resulta que es que su cuidador tiene 78 y su domicilio pues tiene escaleras o tiene impedimentos físicos que le impiden pues, ser atendido de una forma correcta. La verdad, Leopoldo, que no nos vamos a cansar de visibilizar estos problemas que afectan a nuestra sanidad pública. Y nosotros agradecer desde aquí también, pues que sindicatos como SALSEN no se queden callados ante estas situaciones y sobre todo, demanden soluciones por parte de las administraciones públicas y conciencien y eduquen también a la vez a los ciudadanos en el uso responsable de nuestro sistema sanitario. Leopoldo, muchísimas gracias por habernos atendido. Nada, gracias a ustedes por la llamada y buenas noches. Muy buenas noches. Óscar, la verdad que es un tema que se repite. Efectivamente, Óscar, se ha cronificado. Pero no podemos callarnos. No, y no es puntual. No es puntual porque ya lo dicen, efectivamente es progresivo. Además, la saturación, el colapso que se está viviendo en los principales hospitales de referencia de Canarias, en Gran Canaria y en la isla de Tenerife especialmente. A mí me parece lamentable, me parece durísimo que la gente tenga que sufrir muchas horas y días, además también en esos pasillos, en esas camas. Eso es muy duro, hay que ponerse en la piel, insisto, de las personas. Pero me parece tremendamente duro que lo tengan que sufrir ancianos, porque evidentemente hemos visto episodios, imágenes de ancianos, horas y días en los hospitales, en las urgencias de los hospitales canarios. Y eso me parece, evidentemente, la responsabilidad de sanidad de una mala gestión y de una mala planificación. Por cierto, no se ha invertido lo necesario. Llegan tarde cuando anuncian que se invierte, en este caso, en ampliar las infraestructuras para lograr alcanzar más espacio. Llegan tarde, se ha hecho, pero llegan tarde. Y hay un problema, no se está apostando por la contratación, no hay personal. Por cierto, que la gestión en cuanto al sistema sanitario público, en atención primaria, que es importante, una buena atención primaria, es aliviar las urgencias. Ha sido, durante los últimos años, pésima y caótica. Insisto, esto es una responsabilidad de gestión, de mala gestión y de planificación. Pero es sorprendente, ¿no? Porque al final, un poco hilando con lo que nos decía Jennifer también, ha habido un cambio de gobierno importante, un cambio supuestamente de tendencia en la gestión de los servicios sociales, y la sanidad, lógicamente, es uno de ellos. Sí. Y tenemos un servicio canario de salud salpicado por las protestas de los propios profesionales, ¿no? El próximo día 25, por cierto, hay una manifestación que está convocada tanto en Santa Cruz de Tenerife como en Las Palmas de Gran Canaria a partir de las 11 de la mañana, convocada por los propios trabajadores del Servicio Canario de Salud. Vemos la huelga... La precariedad laboral, los contratos. Precariedad laboral, la huelga del ICHH, la huelga en el sector de las ambulancias, las protestas que en su día hicieron los profesionales de atención primaria. Ha sido una legislatura marcada por problemas que se están agravando lejos de solucionarse,
Y en paralelo tenemos a un exdirector del Servicio Canario de Salud como Conrado Domínguez, investigado por escándalos como el caso Mascarillas o por, de momento no investigado, pero sí vinculado en ese sumario a lo que es el caso Mediador. Que era uno de los máximos responsables de la gestión directa del Servicio Canario de Salud, gestión directa efectivamente para resolver asuntos graves como por ejemplo el colapso en la urgencia. Es verdad que hemos pasado una pandemia, sí, pero cierto. Creo que podemos concluir que hay un punto negro en la gestión de este gobierno en el área sanitaria. Cierto, además también evidentemente el malestar, el ambiente está caldeado, o si no que se lo pregunten al personal del Hospital Insular, el servicio de urgencia, por ejemplo, los profesionales que tuvieron que denunciar una situación caótica. Por cierto, una experiencia evidentemente nueva, la pandemia que colapsó sin lugar a dudas todos los recursos sanitarios, pero de aquella época a esta hora habría que sacar evidentemente algo de provecho para ir mejorando poco a poco, insisto, después de lo que ocurrió el sistema sanitario público en Canarias. Óscar Martín, muchísimas gracias por habernos acompañado. Otro jueves intenso, la verdad es que la actualidad no da tregua y como decimos siempre, yo creo que ya de aquí a lo que queda de año esto no va a parar, sobre todo hasta las próximas elecciones. Después a lo mejor hay algún descanso, pero tampoco creo a nivel político. A nivel judicial ya has visto también todas las novedades. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. El caso Mediador que sigue marcando la actualidad política en Canarias a nivel nacional. Muy buenas noches, gracias David. Muchas gracias, buen fin de semana. Buen fin de semana para Óscar, buen fin de semana para ustedes. Recuerden que tenemos una parrilla cargada de programas informativos. La próxima semana, el fin de semana, van a poder ver repeticiones de muchos de nuestros programas y vamos a estar en la calle como siempre con nuestras tradiciones, con nuestros carnavales que ahora ya no están en la capital tinerfeña, se están desplazando a otros puntos del archipiélago canario y nosotros, bueno, en la capital tinerfeña o en la capital Gran Canaria se desplazan a otros puntos del archipiélago. Nosotros nos despedimos deseándoles que pasen un feliz fin de semana. Sigan conectados a la actualidad en nuestras redes sociales y en nuestra televisión digital, en Mírame Televisión.